Seguimos con nuestra serie Ovejas de su Prado, ya estamos terminando estos devocionales acerca de las ovejas y hoy quiero hablarte acerca de la vara del pastor. Aprendimos que el pastor usaba su vara y su cayado para abrirle camino a las ovejas, para que ellas pudieran caminar en medio de pastizales y que ningún abrojo o espina las llegara a lastimar. También el pastor usaba su vara, su cayado, para otros usos. Usaba la vara para revisar la lana, para revisar el cuero de las ovejas, para ver si había parásitos, para ver si había alguna lastimadura. También usaba su cayado si alguna ovejita salía del camino. El cayado tenía una punta que era curva y que justo agarraba a la oveja, entraba a la cabeza de la oveja y podía agarrar a la oveja y traerlas al camino correcto, la senda correcta por donde la oveja tenía que caminar para que no consumiera pastos o hierbas que eran malas para su salud. Así que la vara y el cayado tenían diferentes usos. Nos dice Levítico en el capítulo 27, verso 32, que el pastor hacía que las ovejas pasaran por debajo de la vara, y primero para ser contadas y también para marcar aquellas ovejas que iban a ser consagradas para Dios, ovejas que eran puras, ovejas que eran sin defecto. Otra cosa que hacían los pastores cuando los pastores iban caminando con el cayado, con la vara, apoyaban el cayado en el suelo y lo usaban para apoyarse, para caminar seguros, pero también ellos golpeaban el suelo con el cayado con un cierto ritmo al caminar, que las ovejas lo percibían a través de la tierra, y eso le indicaba a las ovejas que el pastor estaba cerca, y no solo que la cercanía del pastor se comprobaba, sino que todo estaba tranquilo porque el pastor seguía marcando el ritmo al caminar cerca de ellas. También usaba su vara para espantar los animales, que era muy común que en el valle o en la montaña fueran a visitar a las ovejas como un buen alimento. Y entonces todos los pastores tenían la característica de que tenían su propio cayado y su propia vara. Pero dice el Salmo 23, y quiero que guardes hoy en tu corazón esta enseñanza, que la vara y el cayado del pastor le infundían aliento. La vara era algo, como te decía, muy personal para el pastor. Vos vas a encontrar en el Antiguo Testamento que hay muchos personajes de la Biblia que tenían su báculo, su vara o su cayado. Y no solamente las usaban como armas, no solo eran bastones o algo para ahuyentar a los animales salvajes o pelearse con otra persona, sino que tenía un significado mucho más profundo. En aquellos tiempos, la gente siempre estaba en continuo movimiento y no llevaban como llevamos nosotros a lo mejor un registro de todas las cosas que les pasaba con un papel o con una computadora como lo hacemos nosotros hoy. En vez de eso, ellos grababan el registro de las cosas que le pasaban, las fechas importantes, en sus varas. Es decir, que a medida que le pasaba algo importante, ellos tomaban la vara y grababan en la vara lo que sucedió. Una anotación, un registro personal. Por ejemplo, este día derrotamos a los amalecitas. En esta fecha, y marcaban allí la vara, nació mi hijo o mi hija que no podía nacer. En esta fecha Dios nos sacó de la esclavitud. En esta fecha Dios sacó agua de la piedra. Es decir,
la vara de cada uno era una vara personal, porque en ella estaban registrados toda la historia con Dios, todo lo que Dios había hecho a favor de ellos. Cuando Moisés dividió el Mar Rojo, levantó su vara. Él estaba diciendo: Dios, te damos gracias por todo lo que has hecho en el pasado. Allí estaba anotado todo lo que Dios había hecho en el pasado, y ahora vamos a lo nuevo que vamos a conquistar. Moisés estaba recordando las grandes cosas que Dios había hecho. No sé si te acordás la historia de David y Goliat. Cuando David sale a enfrentarse con Goliat, no solo llevó su arma, que era una honda, sino que la Escritura dice que también llevó su vara. En esa vara, seguramente como buen pastor, tenía escrito las veces que él había vencido. Había vencido al oso, había vencido al león. En esta fecha, esta marca, por ahí dibujó un león, por ahí dibujó un oso, por ahí dibujó algún animal, algún lobo, alguien con el que él se enfrentó, estaba dibujado en esa vara, en su vara personal. En esta fecha maté al león, en esta fecha maté a un oso. Así que David se llevó su vara para recordar que Dios le había ayudado en el pasado. Me imagino que justo antes de luchar con Goliat, David podía ver las marcas de Dios en su vara, y era como el empujón que él necesitaba para declararle a Goliat que él venía en el nombre de Dios, que lo había cuidado y que le había dado tantas victorias, aun cuando era un pequeño muchacho. Una actitud que indicaba que si vos, Dios, hiciste esto conmigo, me vas a dar ahora la victoria frente al gigante. Así que la vara servía como un testimonio del poder y cuidado de Dios en aquellas personas que la tenían. ¿Recordás la vara de Aarón que estaba en el arca del testimonio, en el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios? La vara estaba allí porque tenía grabado en ella todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel durante esos 40 años en el desierto. Por eso David dice: tu vara y tu cayado me infunden aliento, porque David podía mirar para atrás y podía ver todas las veces que Dios había estado con él y lo había librado. Por eso nos infunde aliento, el testimonio escrito que tenemos guardado en nuestro corazón, tu testimonio, el testimonio de las cosas que Dios hizo a tu favor, tienen que estar guardados en tu corazón. ¿Y sabes qué hacían con la vara? La vara se pasaba de una generación a otra. El padre tomaba la vara donde tenía escrito todo lo que Dios había hecho por ellos y se lo pasaba al hijo. Y entonces ahora el hijo tomaba la vara del padre y era el encargado de seguir marcando en esa vara lo que Dios había comenzado a hacer en su propia generación. Ahora era la vara del hijo, y esa vara ahora comenzaba a marcar una nueva generación, pero con todo lo que Dios había hecho en la generación de sus padres. Cuando alguien se apoyaba en la vara, se estaba apoyando en todas las victorias anteriores. Cada vez que alguien caminaba con la vara y se apoyaba, estaba recordando cada cosa que Dios hizo, estaba poniendo su mano y recordando: Dios hizo esto en esta fecha, Dios hizo esto en esta otra fecha, recordando los lugares donde Dios los rescató, los momentos más duros donde vieron la mano de Dios obrar a su favor, donde experimentaron lo bueno de Dios. Hoy, en lugar de una vara, podés levantar un altar en tu casa, algo que lleve a tu memoria el día que Dios hizo un milagro a tu favor,
un día que te rescató, un día que te protegió, un día que te bendijo en abundancia, un día que se manifestó como nunca antes. Esos días que vos decís yo nunca me voy a olvidar, bueno, podés tener algo que represente en tu casa y que cada vez que lo veas, tu memoria vaya a dar gloria a Dios por lo que Dios hizo en esa fecha. En lugar de una vara, quizás podés tener un cuaderno, un lugar donde vos podés anotar cada obra del Altísimo que hizo a favor de tu vida, a favor de tus hijos, tu familia, a favor de tu trabajo, a favor de favores de Dios que vienen hacia tu vida de manera sobrenatural. Marcalos ahí en tu camino. Quizás hoy estás enfrentando gigantes. Quizás hoy estás enfrentando un tiempo especial. Un problema parece demasiado grande. Parecen que tus sueños se estancaron o parecen imposibles. Necesitas sacar tu vara. En vez de estar desanimado y pensando que nunca va a salir bien lo que viene, empezá a pensar en las victorias. Empezá a pensar en cómo mataste al león, cómo mataste al oso antes, cómo Dios te proveyó de manera sobrenatural. Recordá todas las veces que Dios abrió puertas donde no había, donde Dios sanó a tus hijos, donde Dios sanó a tu familia. Recordá regularmente todas esas victorias. Por eso la vara infundían aliento a David. Cada uno de nosotros puede mirar hacia atrás y ver la mano de Dios en su vida. Dios ha abierto puertas que uno no pensaba que podían ser abiertas. Lo mismo que hizo con los israelitas, abrió camino en el desierto, le trajo provisión, los cuidó, los guardó de noche y de día. La clave para mantenernos animados, para tenernos arriba con aliento, es poder ver a Dios viendo las puertas que ya abrió, pensando en las que va a abrir de la misma manera que lo hizo en el pasado. Por eso el salmista decía que la vara y el cayado le infundían aliento, le traían el recuerdo de lo que ya Dios había hecho por ellos para avanzar a lo nuevo que Dios tenía. Si lo hiciste en el pasado, lo vas a hacer en el futuro. Y entonces ahora el pastor de oveja podía apoyarse en las promesas de Dios. Ya Dios había cumplido cosas que estaban en la vara y ahora iba hacia adelante, confiando, teniendo en sus manos las promesas de Dios. Dios había obrado con paz, con bendición, con provisión, con libertad antes. Y de la misma manera lo va a hacer con lo que tenemos adelante. Confía en este día, en todas las marcas que Dios ha dejado en tu vida como testimonio de su amor, de su cuidado, de su provisión, para alcanzar todo lo que viene. Aunque estés viviendo una temporada oscura, descansa en las promesas de Dios, porque su vara y su cayado nos van a infundir aliento. Bendigo tu casa en el nombre de Jesús. Amén. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, yo no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo
se lo debo a Él. Sin mi aliento, Dios no fuera el viento, oh, podría vivir. Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Oh, y es que todo se lo debo a Él. Yo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Oh, mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a mi fuerza, mi esperanza, todo. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. La gloria, la honra, oh, mi alabanza, mi sustento, todas mis canciones, fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Te adoramos, Jesús, te damos gracias. Mi casa y mi familia, mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo